Grupo de traslaciones y grupo SU2. Vamos a comenzar con los grupos de aquí, con estos grupos de traslaciones. Voy a suponer que acá tengo una función de onda y voy a aplicarle un operador por aquí, ¿sí? De esta manera, de tal forma que mi onda quede trasladada, ¿sí? Una distancia que está dado por este A de aquí minúscula hacia la derecha. ¿Sí? Esta es una función, o esta es una onda básicamente, está viajando hacia la derecha. Hablar sobre este tipo de transformaciones, yo tendría que primero demostrar que efectivamente el conjunto de estas transformaciones primero forma un grupo. Eso es lo primero que sería importante aquí, verificar si estas transformaciones, una cosa son transformaciones y otra cosa es que formen un grupo. Puedo tener una transformación y no necesariamente forma un grupo. Por eso es necesario primero verificar si esa transformación forma un grupo. Y lo que hacemos normalmente es ir a las propiedades de grupos, las básicas, que es un grupo, y comenzar a verificar cada propiedad. Por ejemplo, si tengo un elemento de este tipo, voy a suponer que tengo otro elemento de aquí, también de un conjunto de transformaciones, ¿sí? Y ahora voy a hacer lo siguiente. Tengo que definir siempre una operación, ¿cierto? Bien, voy a suponer que actúen de esta manera como un producto y los voy a hacer actuar sobre nuestra función de onda, ¿sí? Esto actúa entonces de esta manera, según la ley de transformación que tenemos arriba. Si de x se va a transformar de esta manera, y luego cuando apliquemos la segunda transformación, según la regla nos dice que nos va a quedar la misma función, pero con un negativo en b. Y esto es equivalente a escribirlo como si de x menos a más b. Y por lo tanto, aquí tendríamos que esto es equivalente a escribir una transformación de a más b. ¿Sí? Entonces, este elemento que hemos obtenido, este nuevo elemento, de a más b, también pertenece a ese conjunto de transformaciones. ¿Sí? Voy a suponer que estos t sub a, t sub a en general, pertenecen a un conjunto, G. Entonces es evidente que también ese nuevo elemento que hemos obtenido también pertenece a ese conjunto. Siempre vamos a necesitar de un elemento neutro o del elemento de identidad, de tal manera que cuando esta transformación actúe con ese elemento, lo voy a etiquetar con la letra 0. ¿Sí? Esto de acá me debería dar lo mismo que multiplicarlo de esta manera y debe ser lo mismo que esto de aquí. Solo nos faltaría verificar eso. Si es así, a ver, vamos a ver si este elemento es realmente el 0. Cuando esto lo hacemos actuar sobre la función de onda, t de a sobre psi de x, esto se transforma en psi de x menos a. Bien, entonces, cuando esto actúa sobre la función de onda, aquí voy a tener por este lado psi de x menos a. Y luego cuando haga actuar esto sobre la función de onda, también tendré psi de x menos a, pero luego tendré esta transformación de sub 0. Bien, para que esto sea igualdad, obviamente, t 0 tiene que dejar, o justamente es como si fuese un elemento de identidad. ¿Sí? Funciona de esa manera. Así que es evidente que eso se cumple, ¿no? Con el 0 precisamente, porque acá tengo la forma como actuaría, ¿no? Estas dos transformaciones dejarían una tercera de 0 más a y esto simplemente es a. Bien. Tendría que encontrar si es que existe el elemento inverso. Si alguna de esas propiedades no se cumple, obviamente eso no es, ese conjunto de transformaciones del grupo. Tiene que existir un elemento que yo le llame t inverso.
Es el elemento inverso de algún elemento en particular del conjunto de transformaciones. Pero debe existir uno para cada elemento. Entonces, ¿qué debería pasar? Que ese elemento, cuando opere con el siguiente elemento, esto me debe dar el elemento de identidad. O sea, me debe dar lo siguiente. Es fácil ver, ¿sí? Acá se pueden dar cuenta quién sería este elemento inverso. Si esto es básicamente psi de x, actúa el elemento de identidad, deja psi de x. Por el lado izquierdo, cuando t actúe sobre psi de x, nos va a dejar psi de x menos a. Y luego el elemento inverso, que va a actuar de esta manera, para que nos quede nuevamente psi de x, tendría que ser el negativo de a, ¿no? O sea, ese ta inverso debe ser igual a t menos a. Acá se puede ver eso. Entonces, ta inverso es igual a t de menos a. Ya está. Y efectivamente este elemento también pertenece a G, ¿no? Acá podríamos colocar donde A y pertenece a los reales inclusive, ¿no? Para completar. Ya está. La última propiedad que hay que verificar, me parece que ya no es necesario que lo hagamos, pero voy a completar nada más. La asociatividad. Sí, sería verificar simplemente esto, pero me parece que es fácil de ver que se cumple también. Esta es la asociatividad y también se verifica. Entonces, este conjunto de transformaciones de sub A, ¿sí?, forman un grupo. Bien. Ahora lo que voy a hablar en lo siguiente es, ya que sé que ahora forman un grupo, ahora las voy a representar de alguna manera. Voy a encontrar alguna representación del grupo de traslaciones como tal. ¿Sí? En este caso en particular voy a encontrar una representación unitaria como tal, que es la que normalmente estamos interesados. ¿Sí? Entonces voy a colocar por acá una representación. El grupo de traslaciones normalmente emerge en mecánica cuántica, ¿sí? Bien. Vamos a ver aquí que la traslación aplicado a la función de onda, esto es igual a, ya sabemos, a psi de x menos a. Vamos a partir por ahí. Bien, en el lado derecho vamos a hacer una expansión de Taylor alrededor del punto X, ¿sí? Entonces ese es el camino que vamos a hacer en este caso para encontrar la representación. Hacemos una expansión de Taylor alrededor del punto X. Esto sería menos. Vamos a suponer que estamos en 3 dimensiones, ¿sí? Vamos a suponer acá que X pertenece a R3, también a sub I pertenece a R3. Ya está. Entonces vamos a tener lo siguiente. Esta notación que yo utilizo, ¿sí?, es equivalente a colocar psi de x vector, por acaso. Bien, entonces acá tendríamos menos a super i, acá tendríamos las derivadas de psi de x, ¿sí?, más términos que van a continuar, que son del orden de a cuadrado. ¿Sí? Ese es el mayor orden que va a haber. Por eso lo corto en la serie I. Obviamente que puedo ponerle puntos suspensivos nada más también. Bien, entonces esto es igual a tener lo siguiente. Por acá voy a tener un 1, por acá voy a tener menos ahí por delta i. Otra cosa, de repente notaciones, no sé si saben esto de acá. El operador nabla es equivalente a delta de x super i.
Y esto por un vector unitario en la dirección y. ¿Sí? En lo que es la componente nada más de este operador nabla, del gradiente, es esta de acá. Y notación, muchas veces utilizamos una notación más compacta de esta manera. Eso creo que ya lo he visto. Bien, ahora continuemos aquí y esto es, o está aplicado sobre psi de x. Bien. Algo que es importante aquí notar es lo siguiente. Esto de acá, sí, también se puede escribir. Esto está escrito en notación tensorial. Podemos escribirlo en notación vectorial si queremos también. Es equivalente a que lo escribamos así también. De repente, si así es más amigable para ustedes, lo escriben de esa manera. Ya está. Acá lo importante es lo siguiente. Recuerdan que la forma que tenía el operador de momento en mecánica cuántica, el operador de momento en mecánica cuántica tenía una forma muy particular cuando se expresa en el espacio de coordenadas, ¿sí? Que es igual a menos i por h barra. Acá h barra vale 1, entonces solamente quedaría el gradiente. Este operador de acá. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar esto de aquí. Ta de psi de x es igual a. Voy a colocar el operador p, por supuesto. ¿Sí? 1 menos. Esto sería menos 1 sobre. A ver. El operador nable es igual simplemente a i por p. ¿Sí? Entonces acá tendría menos i por a vector por p vector. De esta manera. ¿Está bien? Y esto que aplica sobre phi de x. Psi de x. Esto de acá no es nada más que un desarrollo en potencias, ¿sí? Del exponencial e a la, en este caso menos i, de a. Voy a escribirlo en forma tensorial, a sub i, y este operador p lo voy a colocar así. Ahí está. Y esto aplicado a psi de x. Entonces, una representación del grupo de traslaciones, ya que este es un elemento que puede representar a cualquier otro elemento en el grupo, va a estar dado por esta forma exponencial, ¿sí? Es decir, de su a se puede representar a través de este exponencial. Bien. Y ahora yo puedo afirmar, ¿qué puedo afirmar? Que P sub i son los generadores de las traslaciones. Traslaciones espaciales. ¿Qué representan estos a super i? Simplemente son los parámetros de las traslaciones, ¿no? Del grupo de traslaciones. Bien. En este caso tenemos tres generadores de traslación. Cuando queramos mover un sistema, nuestro sistema físico, que sea nuestra función de ondas, y nosotros queremos moverlo una cantidad igual a unidades, ¿sí? Supongan que tienen solamente una dimensión y quieren moverlo solamente en una dimensión a unidades, tendrían que aplicar un operador de traslación en esa dirección, y con eso pueden efectivamente mover su función de onda a unidades, ¿no? Con un operador de ese tipo. Algo más que tenemos aquí es que
bueno, es algo que podemos darnos cuenta aquí, es que en particular pues, se puede verificar esta propiedad de aquí. La traspuesta conjugada equivale a la inversa. Eso es fácil ver aquí, ¿no? Si ustedes aplican a esto la traspuesta conjugada, aquí lo único que va a hacer es PI traspuesta conjugada, y esto que es igual, es lo mismo porque es hermítico, ¿sí? Requerimos ese tipo de operadores en mecánica cuántica para que su espectro sea real. Bien. Y la conjugada de menos sigue, sí. Por lo tanto, se puede ver que emerge esta propiedad adicional en este grupo de traslaciones. ¿Sí? Y efectivamente, este grupo de traslaciones también es yo podría hablar de una representación de un grupo llamado grupo U1, que ahora vamos a ver, un grupo unitario, ¿sí? Esta es una condición de unitario. Esa condición la satisfacen los grupos unitarios. ¿Sí? Es algo que nos podemos dar cuenta simplemente al tenerlo en estos términos, ¿sí? En la representación. Por eso a veces es importante tener representaciones unitarias, ¿no? Entonces es más fácil ver las cosas. Bien, ahora les voy a hablar de estos grupos unitarios que son importantes. No sé si tienen alguna pregunta. Yo ya les había presentado estos grupos, son parte de los grupos clásicos que les hablé en la clase pasada. Y estos grupos unitarios, en la nomenclatura lo voy a colocar de esta manera. Está compuesto por algunas matrices, ¿sí? Que tienen entradas complejas de n por n, tal que satisfaga esta propiedad de aquí, que ya les había mencionado, que es la llamada condición de unitariedad. ¿Sí? A esto se le conoce como una condición de unitariedad. Y de acá podemos deducir, ¿sí? Que U transpuesta conjugada es igual a inversa. Y eso es importante. Bien. No hemos hablado nada del determinante en este tipo de matrices. Sin embargo, podría adelantarme diciendo que si es que calculamos, o sea, voy a ponerlo acá con una nota. Supongan que quieren calcular el determinante de esa matriz unitaria, ¿sí? Entonces, en vez de calcular como tal el determinante de una matriz general que no sé qué restricción podría tener, voy a utilizar esta condición. Entonces voy a calcular el determinante de U transpuesta conjugada por U, y esto es igual al determinante de la identidad. Bien. Entonces, de acá puedo tener el determinante de U transpuesta conjugada por el determinante de U. Esto es igual al determinante de la identidad. Bien. Esto de acá es equivalente a escribirlo en estos términos: determinante de U, módulo cuadrado. Y esto de acá, el determinante de la identidad, siempre es 1. Es multiplicar unos en la diagonal, y eso nos da 1. De acá podemos deducir que el determinante de U tiene una forma específica de una exponencial e a la y alfa, ¿sí? Donde alfa pertenece a los reales. Eso es lo que podríamos deducir, ¿sí? Bueno, en álgebra lineal, voy a colocarlo por acá solamente para completar la forma que podría tener una matriz unitaria en general. Según esto, se puede descomponer una matriz unitaria, se puede escribir de esta manera. ¿Sí? Esta es la forma que puede escribirse una matriz unitaria en general. Aquí donde esta parte D lo voy a colocar así en esos términos, E a la I alfa.
sobre n, ¿sí? Obviamente que multiplicado por la identidad, eso más o menos es esto de acá. Si estamos en un grupo U sub 3, por ejemplo, tendría más o menos esa estructura, ¿no? En la diagonal, de tal manera que cuando lo multipliquemos, esto nos da simplemente ala y alfa, cuando lleguemos al determinante, es decir. Bien, y además también este V, esa matriz V, solamente puedo decir que el determinante de V tiene que ser 1. De tal manera que verifique esto que habíamos obtenido aquí. No puedo decir más acerca de una matriz unitaria general. Bien, lo que sí me interesa es que pueden ver aquí que esta matriz unitaria se puede descomponer en una matriz que, aparte de cumplir esta condición, satisfacen que el determinante sea igual a 1. Y eso lo hace, ¿sí? O eso nos dice que esas matrices V pertenecen al grupo SUN, al grupo especial unitario, ¿sí? De matrices de n por n. Eso es importante. Es decir, las matrices de este tipo son subgrupo, es un subgrupo de las matrices unitarias, ¿sí? Y es más, muchas veces nosotros podemos descomponer de esta manera. Esto nos lleva a suponer que UN se puede expresar de esta forma, ¿sí? Bien. Otra cosa que tengo que mencionar es que nosotros estamos interesados normalmente en encontrar los generadores. Vamos a hablar mucho de generadores del grupo, pero tenemos que especificar cuántos generadores son. Y esa restricción nos la va a dar justamente el tipo de grupo que tengamos. Nosotros en cada grupo va a haber un número de parámetros libres que tiene ese grupo, ¿sí? Y el número de parámetros libres de ese grupo básicamente nos va a dar el número de generadores del grupo. Cada grupo que tengamos tenemos que hallar básicamente ese conjunto de ese número de generadores, ¿sí? Hallando los números de parámetros independientes de cada grupo. ¿Cómo se obtiene eso? Bueno, básicamente siguiendo la definición nada más. En teoría, de aquí nada más debemos sacar esa información. Lo primero que nos dice esta expresión de aquí, esta definición de grupo unitario, es que existen, ¿cuántos parámetros habría ahí? Son matrices de n por n. Debería haber n cuadrado parámetros, ¿cierto? Sin embargo, son complejos, por lo tanto vamos a duplicar ese número de parámetros, ¿sí? En teoría tenemos 2n cuadrado parámetros, que simplemente provienen por ser matrices de n por n. Bien. Esta condición de aquí nos va a ayudar a reducir el número de parámetros, ¿cierto? Entonces hay que escribir de alguna forma esa expresión. Voy a colocar aquí esto de esta manera, traspuesta conjugada. Y esto es igual a... Voy a colocar delta Kronecker y K. Bien. Ahora vamos a formar un conjunto de ecuaciones. Acá es la traspuesta conjugada de esto. Voy a por colocarlo así. Bien, y aquí vamos a analizar dos casos, cuando i es igual a k y cuando i es diferente de k, básicamente. Bien, si i es igual a k, entonces vamos a tener lo siguiente. Bien, y por acá también algo similar. Ya está. ¿Cuántas ecuaciones vamos a tener aquí? Ok,
indica ecuaciones, bueno, y k va desde 1 hasta n, ¿sí? Este índice k va a correr sobre diversos valores desde 1 hasta n, así que aquí creo que, a ver, acá lo escribí de esta forma, ahí está, ya está. Entonces acá tendría n ecuaciones, ¿cierto? Voy a colocar acá n ecuaciones. Y aquí en el otro lado vamos a tener ¿cuántas ecuaciones? Cuando y es diferente de k, deberíamos generar n por n menos 1 sobre 2 ecuaciones. ¿Sí? Eso es en teoría. Bien. Esto lo pueden verificar con un ejemplo sencillo. Utilizan una matriz de 2 por 2 con entradas complejas y verifican esta relación. Se pueden dar cuenta ustedes mismos que tiene esta forma el número de ecuaciones que se hablan de aquí. Entonces, el número de parámetros del grupo, número de parámetros independientes, estamos obteniendo que es igual a 2n cuadrado menos estas n ecuaciones menos n por n menos 1 sobre 2. ¿Sí? Bien. Hasta ahí deberíamos terminar, sin embargo, como estos elementos son complejos, ¿sí? Esto va a hacer que el número de ecuaciones aumente por 2, ¿sí? En este caso, o sea, mejor dicho, el número de parámetros incremente al doble, solo por eso. ¿Por qué no incremento aquí? Si se pueden dar cuenta, esto básicamente es el módulo del elemento al cuadrado, entonces van a ser reales y ya no duplica el número de ecuaciones, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tenemos es esa diferencia que cuando hacemos el cálculo, acá vamos a tener n cuadrado menos n cuadrado, se restan, me va a quedar n cuadrado menos n, menos por menos positivo, me va a quedar menos, perdón, más n, y esto hace simplemente n cuadrado parámetros. Bien, lo que necesita es simplemente saber que un grupo unitario tiene n cuadrados parámetros. Eso es importante. Bien. No sé si tienen alguna pregunta. Bien. Entonces, hemos estudiado el grupo unitario. Un ejemplo particular de grupo unitario sería el grupo más sencillo que puedo escribir, que sería el grupo 1, que también es importante porque lo vamos a ver varias veces. Que ese grupo 1, según lo que hemos escrito, sería una matriz U que pertenezca a los complejos, es decir, es una cantidad compleja en esencia, de tal manera que esto sea igual a 1. ¿Sí? En este caso sería igual a 1. Bien, ya con esto simplemente ya podemos deducir la forma que va a tener esa matriz unitaria, ¿sí? Una representación de 1, entonces podemos ver que tendrá esta forma, el exponencial e a la i elevado a alguna cantidad real. Bien. Esto para nosotros podrá ser un ángulo y pertenece al intervalo de 0 a 2π. Esto es fácil de ver, ¿por qué? Porque justamente es una cantidad compleja. Un número complejo se puede expresar de esta manera, ¿cierto? Y además tiene que cumplirse esta condición. Si yo colocase por acá un r para representar el número complejo, obviamente quedaría aquí r cuadrado y no satisface esta condición. El r tiene que ser 1 necesariamente. Esta es la forma compleja de representar una cantidad. La representación polar sería de un número complejo, ¿no? Con r igual a 1.
Otro grupo que nos interesa a nosotros, y el número de parámetros. Si queremos identificar el número de parámetros, simplemente aplicaríamos que es igual a n cuadrado, en este caso es 1. ¿Sí? Y es justamente este de aquí. Bien. Otros grupos importantes es los grupos SUN en general. Recuerden que cuando descompusimos el grupo UN puede ser descompuesto como un grupo U1 y SUN. Entonces ahora analicemos esos grupos SUN. Voy a permitirme esto de aquí para tomarlo como base. Bien, y ahora tendré lo siguiente. Voy a colocar por acá esta S que significa especial, y eso hace que el determinante de esa matriz sea igual a 1. Bien, eso sería un grupo SUN grosso modo. Y ahora, ¿cómo cambiaría el número de parámetros? Que es lo que me interesa nuevamente. ¿Cuál es la dimensión ahora de este grupo? ¿Cuál sería su dimensión? Voy a escribir esta ecuación de aquí. Voy a repetir esto de acá. Vamos a ver si es lo mismo o no. Bien. Me permito esta expresión, ¿por qué? Porque esto de aquí nos deja estas restricciones de acá, ¿cierto? Pero adicionalmente tenemos una nueva ecuación. Esto de acá nos deja una ecuación adicional y por lo tanto tenemos que restar 1 a este número de parámetros. Y eso hace que la dimensión del grupo SUN se iguala a n cuadrado menos 1. ¿Sí? Entonces, hasta ahí ya hemos encontrado la dimensión. Me interesa también su representación. Voy a colocarle aquí que esta es la representación. La representación unitaria. Y aquí para el grupo SUN también me interesa esa representación unitaria. Bien. ¿Cómo se escriben las representaciones unitarias? Ya lo hemos visto. Una representación unitaria se escribe como una exponencial elevado a la i, ¿sí? Y esto elevado a los parámetros, no sé cuántos parámetros, y aquí por algún generador. ¿Bien? Más o menos esta es la forma de escribir. Que no se confundan este i de imaginario con este i que es un superíndice. ¿Sí? Mejor le cambiamos para que no haya confusiones. Ya está. Esta representación es la que utilizamos mayormente en física. Los matemáticos cuando hablan de esta representación no colocan esta cantidad imaginaria, por si acaso. Si por ahí revisan alguna bibliografía y no encuentran este i, es porque esa bibliografía es básicamente de algún matemático. Y la razón de por qué en física nosotros sí utilizamos esa i viene precisamente de la motivación de grupos de ese tipo que aparecían aquí en mecánica cuántica, por ejemplo. ¿Sí? Por eso. Otras cosas que hay convenciones, según la convención que se use, aquí puede ser positivo o negativo, es una cuestión de convenciones nada más. ¿Cuántos generadores son? Ya saben, n cuadrado menos 1 generadores. Yo les comenté también que había una propiedad que esta propiedad de unitariedad, ¿sí? Nos dejaba una condición interesante, que nos decía que U traspuesta conjugada equivale al inverso. Entonces, si aplicamos esto aquí en esta representación que he construido de forma general, yo no conozco ahora la forma explícita de estas matrices T o de este operador T. Entonces voy a averiguar una restricción acerca de ellas. Voy a aplicar acá la traspuesta conjugada y esto es igual
a la inversa. Bien, de aquí yo puedo deducir entonces que son matrices TJ, traspuesta conjugada, esto es igual simplemente a, acá haría que esto quede conjugado, quedaría menos i, esto es real, los parámetros son reales, y esto me quedaría TJ traspuesta conjugada, ¿sí? Aquí ya me queda el negativo por el lado de la derecha, y simplemente me quedaría que esto es igual a TJ. Y esto me dirían que estos operadores son hermíticos, ¿no? Esta propiedad. Para los elementos serían los elementos del álgebra, ¿cierto? Porque es importante notar que estos elementos, como TI, pertenecen al álgebra en este caso de SUN. Voy a colocar acá, pertenecen a SUN, así, con minúscula, para denotar que es el álgebra. Entonces, puedo obtener lo siguiente. ¿Sí? Las constantes de estructura de sub, ¿sí? Es el álgebra asociada a ese grupo.